Analizar ahora la cuestión más económica de los anuncios, de los primeros anuncios de Silvina Batakis. Estamos en comunicación con Alfredo Blanco, economista, exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marco? Buenos Muy días. gracias por atendernos, Alfredo. Bueno, ¿cómo vio los anuncios, los primeros anuncios de la ministra que como gran, digamos, como gran hoja de ruta marcó la cuestión del equilibrio fiscal, ¿no? De la búsqueda del equilibrio fiscal? ¿Son suficientes o se espera más? Yo tengo la impresión de que para muchos analistas, digamos, lo que dijo suena como poco para pensar digamos, de resolver o de estabilizar un poco más la economía. En realidad, uno podría decir que las mismas palabras las pudo haber dicho Martín Guzmán, Claro. esto de decir, bueno, vamos a cumplir con el acuerdo con el fondo. Básicamente lo que hizo fue expresar la decisión de tratar de ordenar las cuentas públicas sin demasiada precisión cuantitativa, pero diciendo, bueno, vamos hacia un sendero fiscal que sea un poco más equilibrado, eso mediante algunos instrumentos, como la idea de decir que las cuotas de ejecución presupuestaria que fija el Ministerio de Economía se van a ir fijando según la caja que tengan, digamos, y que eso supuestamente va a permitir no gastar más de lo que tenemos, fue lo que expresó, ¿no? Y, y poco más que eso poco más de eso fue digamos, los instrumentos. Sí mencionó algo que ya hace 30 días se venía hablando, que es que va finalmente a segmentarse el cuadro tarifario para tratar de reducir seguramente los subsidios económicos. Pero digo, básicamente me parece que la ministra lo que trató fue temerosos por la situación tan volátil que ha habido en los últimos días, decir, bueno, vamos a seguir con el programa económico que está insinuado, digamos, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ujú. No es más que eso lo que dijo, ¿no? No hubo muchas señales, por ejemplo, en cuanto a previsión de lo que pueda pasar con el cepo, ¿no? A las importaciones, que es un reclamo que está haciendo la industria, y tampoco con respecto a los precios, ¿no? No, respecto de los precios, bueno, anunció lo que siempre se anuncia, vamos a reglamentar un tribunal de defensa de la competencia, vamos a tratar de que los empresarios comprendan que vamos hacia un clima de mayor tranquilidad y que no haya remarcaciones preventivas de precios, pero digamos, básicamente se centró en decir, y lo dijo además en primera persona, dice, yo soy partidario del equilibrio Ujú. fiscal, aunque bajo determinadas circunstancias, como fue el de la pandemia o cosas por el estilo, el Estado tiene que intervenir y eso puede generar déficit durante algún periodo, pero transcurrido eso, dice, hay que volver a un sendero fiscal de equilibrio. No, no fue más que eso. Un guiño a la Eh, ortodoxia, Alfredo, para quienes bueno, temían que fuera más gasto, que sí. aplicara una política más cristinista, ¿no? De expansión del gasto. Sí, bueno, justamente te iba a decir, Marco, me parece que para algunos integrantes de la coalición de gobierno, el discurso no le debe haber resultado, digamos, demasiado agradable, porque fue un discurso, como bien dice, camino a una mirada un poco más ortodoxa, ¿no? Y eso es lo que tampoco les gustaba del ministro Guzmán, o sea que Ujú. allí va, hay una tarea muy grande, ustedes recién hablaban con Gustavo Córdoba, en lo político. Hay una tarea muy grande de consolidar, digamos, realmente la coalición de gobierno que no tenga tantas contradicciones internas, porque si hay una cosa que es clara y que hemos aprendido después de muchas frustraciones, es que no hay programa económico que funcione si no hay digamos, un capital político que sea capaz de sostener, ¿cierto? Así como la economía a veces afecta al capital político, el deterioro, la pérdida de credibilidad que ha tenido el gobierno atenta contra la posibilidad de un programa económico que tenga éxito. Bueno, hoy intentaron claramente no mostrarla sola a la ministra, ¿no? Le sentaron al lado a varios ministros, a la titular de la AFIP, al presidente del Banco Central, para decir, bueno, es un programa no solo de la ministra de Economía, sino que también nuclea a otras partes del gobierno. Sí, bueno, eso es una necesidad, porque en el pasado hemos visto muchas veces falta de coordinación entre las decisiones de economía y las decisiones que toma otro ministerio o algún organismo descentralizado.
Me parece que esa lección la he aprendido y creería yo que van a hacer un esfuerzo mucho más grande para coordinar las políticas públicas. Pero Alfredo, digamos, esto no es un programa abarcativo, sino que falta mucho más para que Argentina tenga un programa económico más sustentable, ¿no? Más sostenible. Sin lugar a dudas. Además hay un capítulo que no se ha abordado, o que mejor dicho la ministra dijo que ella se sentía cómoda con este tipo de cambio, mirando los datos del tipo de cambio, el tipo de cambio real múltiple que elabora el Banco Central. Dijo, está en equilibrio. Bueno, eso está en equilibrio siempre y cuando uno mire lo que no pasa con los otros tipos de cambio, ¿no es cierto? O sea que, digamos, un programa integral supone, digamos, anuncios y metas cuantitativas en materia de política monetaria, en materia de política fiscal, en materia de política cambiaria. Y bueno, eso obviamente no está. Y digo, me parece que el gobierno no está tampoco en condiciones de sostener un programa de ese tipo. O sea que esto sigue siendo un plan que yo digo es tratar de llegar a la costa con el barco lo menos deteriorado posible. Alfredo, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo grande, Marco. Un gusto. Un abrazo. Alfredo Blanco, economista, ex decano de la Facultad de Económicas de la Universidad de Córdoba. Bueno, es un programa el que dio a conocer la ministra, o son medidas que en definitiva apuntan a dar un guiño al mercado, hacia sectores más ortodoxos, a mostrar que no es lo que se esperaba o lo que se temía en ciertos círculos, que Silvina Batakis viniera con un programa expansivo del gasto, sino que ha planteado que se va a gastar lo que recaude el Estado Nacional, es decir, prudencia fiscal, prudencia en el gasto, intento de equilibrar las cuentas para dar señales en un sentido contrario al que se llegó a esperar de la ministra, pero falta mucho más, nos decía Alfredo Blanco, para que sea un programa de mediano plazo, sostenible, confiable, con pautas claras, tanto fiscales como de recaudación como monetarias, ¿no? Hay que ver si la ministra y el equipo económico van dando más elementos para tratar de definir cuál va a ser el modelo económico que de ahora en más va a llevar adelante el gobierno nacional, y también queda por ver si este es el programa económico consensuado por toda la fuerza política y si se terminan las fuertes internas que se hicieron públicas y que generaron los problemas políticos que todos conocemos. Hemos llegado al final de esta edición de Mensaje Directo. Nos reencontramos el miércoles a las 12:30 como siempre. Chao.